Volvíamos. ¿Dónde estamos? Bueno. Compartimos y seguimos. Bueno, vamos con los prótidos. A ver, un poquitito. Segundo. Profe, no me quedó bien claro lo de por qué los lípidos tenían rol de protección mecánica y aislación térmica. Y mecánico porque te envuelve tus órganos. Vos si te tocas la piel, por ejemplo, la piel no es una tela. El grosor que tiene, el espesor que tiene tu piel, tiene tejido celular subcutáneo abajo, que es grasa. Y los órganos también. O sea que eso es protección porque yo golpeo acá y vos decís, bueno, estás golpeando la musculatura. Sí, pero entre el músculo y la piel hay grasa. ¿Está bien? O sea, es protección mecánica. Y debajo, y además, al envolver, da protección térmica, de calor. Es como tener no sé, una bolsita térmica, cualquier estructura térmica que sirve para aislar, sirve para mantener más una temperatura determinada de un lado y otra del otro. Podría ser aislamiento térmico de frío, por ahí nuestro cuerpo fabrica frío y el aislamiento térmico mantiene la grasa para que lo que está frío adentro no se escape para afuera y el calor no entre adentro. Bueno, eso también de hecho sucede. En invierno pasa eso, en invierno la grasa guarda el calor adentro y evita que el frío entre. Y en verano pasa al revés, que permite que lo que está adentro más caliente, que la temperatura adentro se mantenga similar. O sea, es un aislamiento de lo de afuera respecto de lo de adentro. Es como un aislante. ¿Está bien? Un aislante de una casa, por ejemplo, un aislante de cualquier aislante. La heladerita que llevas al picnic. ¿En qué consiste? En una estructura aislante, generalmente telgopor o corcho, lo que sea, un aislante para separar la temperatura de adentro de la de afuera. ¿Está bien? ¿Se entiende o no? Sí, gracias. Bueno, nos vamos entonces a lo siguiente que son los prótidos. Prótidos o proteínas, que sería para el caso la misma historia, no cambia mucho la situación. Los prótidos, a ver si estoy compartiendo. Sí, estoy compartiendo. Muy bien. Entonces los prótidos y acá este es un poquito más complicado, el de los prótidos, porque tenemos que empezar a comprender algunos términos nuevos, algunas cosas nuevas, si son nuevas, bueno, todo es nuevo. Bueno. Primero que nada, para comprender lo que es una proteína, un prótido, tenemos que comprender el concepto del monómero del prótido. El monómero, o sea, la parte mínima de un prótido, para que nosotros, o sea, la parte mínima de un prótido, y bueno, puede ser una partícula subatómica, esa es la parte mínima. No. En relación al tema prótidos, la parte mínima para que yo hable de prótido es el monómero de los prótidos o proteínas. ¿Cuál es el monómero de las proteínas? Aminoácidos. Los aminoácidos. Entonces, aminoácido es el constituyente básico de la proteína. ¿Por qué? Porque las proteínas o prótidos son cadenas de aminoácidos. Son cadenas de aminoácidos. De hecho, los aminoácidos ya solos los podemos considerar como prótidos. Es decir, un aminoácido solo puede ser considerado como prótido. Los aminoácidos, entonces, son como el ladrillo que forma la proteína. Los aminoácidos son compuestos de carbono que tienen, decíamos el otro día, como mínimo, esperen un poquitito,
Ahí está. Como mínimo acá tenemos uno con 2 átomos de carbono. Pero acá lo que vemos es cómo está compuesto. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Y puede. ¿Los aminoácidos no estaban conformados por péptidos o nada que ver? ¿Y los péptidos, las proteínas? Ahora hablamos de péptidos en un ratito. Y, perdón, o sea, los péptidos formaban los aminoácidos y los aminoácidos, sí, las proteínas. Al revés. Los aminoácidos forman péptidos. Un péptido es una proteína. Ah, los aminoácidos forman péptidos. Claro, ahora lo vemos. Ahora si espera un ratito, eso va a ser contestado. En un ratito va a ser que está contestado. Ahí tengo la estructura básica de un aminoácido. Pérez Galdós, ahí va. Estructura básica de un aminoácido, ahí está. Un carbono que está unido a un grupo ácido, que sería esto. Este es un grupo ácido, ya lo vimos, ven que es lo mismo de siempre, miren. Una C unida con 2 palitos a una O y con otro palito a una OH. ¿Está bien? ¿Cómo se llama ese grupo? Ácido. Muy bien, ácido. ¿Está bien? Ácido. Eso se llama grupo ácido. Y esto así, NH2, se llama amino. En realidad, bueno, amino. ¿Está bien? Amino, porque tiene justamente el nitrógeno. ¿Qué compuesto se parece a esto? Y también tiene el bueno, empieza con am. ¿Qué es este compuesto? A ver. Amidas. Amoníaco. Amoníaco. Cuando el nitrógeno está completado con hidrógeno es amoníaco. Pero cuando el nitrógeno está unido a un carbono y completado con hidrógeno, forma una función que se llama grupo amino. Grupo amino, y este es el grupo ácido. Bueno, el otro es el grupo ácido. Entonces tengo un compuesto que tiene esto, se llama aminoácido. ¿Está bien? Y abajo tengo una cadenita, un restito que se llama cadena, que en este caso está hecho de un carbono con 3 hidrógenos, pero podrían ser varios carbonos con varios hidrógenos y otras cosas. Esto se llama cadena lateral o resto. La cadena lateral. Entonces ahí está el grupo amino y el grupo ácido, y esto, cada vez que yo veo esto en un compuesto, en uno de los extremos de un compuesto, esto es un aminoácido. ¿Está bien? Los aminoácidos en la naturaleza son varios, pero en nuestro organismo existen 20 de ellos que son los que forman la mayoría de los compuestos nuestros, especialmente las proteínas. Nuestras proteínas están formadas por 20 aminoácidos diferentes. Esos 20 aminoácidos combinados forman cadenas, y esas cadenas entonces tienen propiedades de acuerdo a los aminoácidos que las constituyen, y son específicas. A ver, déjame ver esto. Ahí está. Bueno, ahí lo vemos. Esto es lo mismo que decíamos recién, ¿ve? Ahí está el carbono, solo que está dibujado para el otro lado, lo mismo. Acá tengo un carbono, al que le llamo alfa, ¿está bien? El carbono alfa unido a un COOH, que era esto que está acá, ¿ven? COOH. A ver, ahí está. Una C, 2 O y una H. ¿Ven? Pero la OH está junta, entonces C, O para arriba, OH al costado. Es lo mismo que dice acá. C, O para arriba, OH. Del otro lado, el NH2, que era lo que veíamos de acá. NH2. Y en el medio un carbonito, al que le llamo alfa. En este caso, no está dibujada la cadena lateral, está dibujado simplemente como una R. Generalmente cuando uno pone la letra R es cadena lateral o resto. ¿Está bien? La cadena lateral acá no está, y nosotros habíamos dibujado un carbono con hidrógeno como cadena lateral. Acá no hay. No, acá está simplemente puesto cadena lateral. Esto es el esquema de un aminoácido. Los aminoácidos tienen la capacidad de unirse entre sí a través de la unión del grupo ácido
de un aminoácido con el grupo amino del siguiente. O sea que se forma una unión aminoacídica. ¿Está bien? Aminoacídica. Se une un amino con un ácido. ¿Está bien? Y a su vez le queda libre, a uno le queda libre un amino y al otro le queda libre un ácido. Entonces uno, amino del primer aminoácido lo uno con el ácido del segundo. El amino del segundo lo uno con el ácido del tercero. El amino del tercero lo uno con el ácido del cuarto y así voy formando una cadena. Se llama unión aminoacídica y simplemente es la unión de un aminoácido con otro. Entonces yo puedo ir haciendo enlaces entre aminoácidos y juntándolos y formando cadenas. Cuando tengo un aminoácido suelto le llamo aminoácido. Y de hecho puedo fabricar compuestos con esos aminoácidos. Existen en nuestro organismo compuestos de aminoácidos. Por ejemplo, puedo fabricar hormona tiroidea. ¿Está bien? Con la tirosina, que es un aminoácido, puedo iodarla, agregarle yodo y fabricar hormona tiroidea. O puedo fabricar histamina, o puedo fabricar lo que fuera. Hay distintos compuestos derivados de aminoácidos directamente. ¿Está bien? O puedo unir dos aminoácidos y formar Una proteína. Si uno dos aminoácidos, formo un dipéptido. ¿Está bien? Un dipéptido. Para que sea proteína necesito que sean muchos aminoácidos. ¿Está bien? Un dipéptido. Acá tengo un dipéptido. ¿Ven? Saqué agua y uní un grupo ácido con un grupo amino. Ese grupo ácido en nuestro organismo, y ya que está lo digo, lo voy a decir varias veces a lo largo del año hasta ver si en algún momento lo entienden, pero bueno, lo voy a decir. Esto así ¿cómo se llama esto? Ácido. Grupo ácido. Grupo ácido. Pero en nuestro organismo esto suele encontrarse así. ¿Qué pasó ahí? Perdió el hidrógeno. ¿Cómo? Perdió el hidrógeno. Muy bien. En nuestro organismo esto suele pasar. Es decir, por la acidez que tiene nuestro organismo, el tipo de acidez que tiene, o el grado de acidez, suele encontrarse los ácidos de la manera en que está representado en la letra B. ¿Está bien? Y este grupo, en vez de llamarse ácido, es lo mismo, es el ácido y sigue siendo lo mismo, pero se le llama grupo carboxilo. ¿Por qué perdió ese hidrogenito? Entonces esto es un carboxilo. Entonces se suele decir, para el caso del aminoácido, que la unión es entre la amina y el carboxilo. Eso porque van a leer ustedes probablemente, se une el carboxilo con la amina. Bueno, carboxilo es el ácido, grupo carboxílico, es el ácido que ha perdido el hidrógeno. Pero eso es por el pH, por la acidez que hay en nuestro medio. No hay otra cosa, pero significa lo mismo. Significa, bueno, no significa exactamente lo mismo, pero sí para el caso nuestro es igual. Quiere decir que el carboxilo, que acá está representado como ácido en realidad, pero que en realidad si le saco la H sería un carboxilo, el grupo carboxilo terminal de un aminoácido se une con el grupo amino del aminoácido siguiente. Y eso es lo que tengo acá. Entonces, bueno, el aminoácido entonces se forma... entonces el grupo amino, acá lo tengo, se une con el carboxilo del siguiente. ¿Está bien? Y ahí tengo. En esta unión se pierde agua, por supuesto, ¿no es cierto? Y se forma una estructura ya de dos aminoácidos. Cuando se unen dos aminoácidos se forma un péptido. ¿Está bien? Un péptido, que en este caso, como tiene dos aminoácidos, se llama dipéptido. Si tuviera tres aminoácidos, tripéptido. ¿Está bien? Y luego pasamos a oligopéptido, que es que tiene 8 o 9 aminoácidos, y después aparece la proteína pequeña, y después proteínas.
¿Está bien? Entonces formo cadenas de aminoácidos. Entonces formo un péptido y luego proteína. Acá lo represento como cuadraditos. E incluso, ahí lo represento como cuadraditos. E incluso en los dibujos, ustedes van a ver de los libros, que ya ni siquiera se representa el cuadradito, sino que se representa como una cinta. Van a ver algo así. Lo van a ver así, como si fuera una cinta. Esa cinta es la cadena de aminoácidos. Entonces van a ver, eso se representa como una cinta para que veamos estructuras espaciales, para que veamos cómo espacialmente se va disponiendo la cadena, ¿sí? Cómo se dispone la cadena. Pero sigue siendo esto mismo, que a su vez sigue siendo lo mismo que están viendo ahí, es decir, cadenas de aminoácidos. Entonces los aminoácidos se pueden reunir en forma de cadena. Nuestro organismo, los aminoácidos que forman las cadenas son 20, y eso los van a tener que aprender de memoria. ¿De acuerdo? Los pueden buscar en cualquier lado, creo que por algún lado los voy nombrando, pero no importa si los nombro o no los nombro, porque es como que les diga, tienen que aprender los números, vayan, busquen los números, están en todos lados del 1 al 10, que soy 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nada, los pueden encontrar en cualquier lugar, pero porque los vamos a mencionar constantemente, no vamos ahora a repetir aminoácido por aminoácido, pero son 20 los que forman nuestras cadenas de aminoácidos, o sea, nuestras proteínas. O sea que pueden estar sueltos formando péptidos o formando cadenas más largas. Pero en cualquiera de los casos siguen siendo aminoácidos y siguen siendo 20 los que nos constituyen. Hay algunos aminoácidos que el organismo los puede fabricar a partir de las cadenas de carbono, puede aminarlos, es decir, puede agregarles un grupo amina y entonces puede fabricarse algunos aminoácidos. Y hay algunos que no. Es decir, hay algunos aminoácidos de esos 20 que no son fabricables por el organismo, y como todo lo que no es fabricable por el organismo, esos aminoácidos toman el nombre en conjunto de aminoácidos esenciales. ¿Está bien? O sea, los aminoácidos esenciales son aquellos que el organismo no puede fabricar. ¿Está bien? En cambio, los demás no son esenciales. Pero en definitiva son 20 aminoácidos los que forman nuestras proteínas. Y ahora... Perdón, profe. Sí. ¿A partir de cuántos aminoácidos son proteínas? Bueno, ¿Hay algún número específico? sí, se supone que un péptido puede ser que tenga hasta 8 o 9 aminoácidos, y después son proteínas pequeñas, pero en otros dice 20 el número para que sea péptido. ¿Está bien? Ah, bien. Algunos dicen algo péptido, proteína. Pero para el caso, la verdad, no cambia la situación. Porque nosotros, sacando un dipéptido, que por ahí uno dice un dipéptido, pero lo demás no carece de importancia. Pero para que tengamos en cuenta de qué se trata, porque obviamente se da aminoácido, péptido, proteína. Pero estamos hablando de lo mismo. ¿Está bien? Es decir, que una proteína es un conjunto de aminoácidos. Ahora, los aminoácidos son 20 y con los 20 podemos fabricar una cantidad significativa de proteínas. ¿Conocen el nombre de proteínas? A ver, vamos a tratar de nombrar proteínas antes de continuar, porque para que entendamos de lo que estoy hablando. Vamos a nombrar proteínas. Quiero que me nombren, a ver si conocen. Vamos a nombrar 10 proteínas. 10 proteínas. A ver, rápido. Nombres de proteínas. Colágeno. Insulina. Colágeno, perfecto. Albúmina. Albúmina, perfecto. Espere. Queratina. Espere. Albúmina, insulina. Sí. Colágeno. Queratina puede ser, profe. Queratina. ¿Qué más? Elastina. Elastina, perfecto. Hay alguien que estuvo viendo los prospectos de las cremas de la piel. Bien. Colágeno, elastina, insulina, queratina, albúmina. Cisteína. ¿Cómo? No escuché.
Cisteína puede ser. La cisteína es un aminoácido. Ah, bien. Ahí nombramos 5 y se me quedaron. Caseína. No, cafeína no es una proteína. No, caseína. Ah, caseína con ese, sí, la caseína sí. La queratina. Ya me la nombraron a la queratina. Podrían nombrarme factores de coagulación, proteínas del complejo. La globina, profe. ¿Cómo? Globina. Bueno, globina, mira, voy a poner globina, pero globina en realidad no es una proteína específicamente. O sea, La hemoglobina. por eso, ahí está. Si yo hablo de hemoglobina, la globina es la parte proteica de la hemoglobina. Pero quiero hacer esta aclaración. Si yo digo globina, pueden ser varias proteínas. ¿Está bien? Globina. Lo mismo que decir globulina. Globulina también es proteína. Pero la globina, cuando hablamos de hemoglobina, por eso la anoté, es la parte proteica de la hemoglobina. ¿Está bien? Claro, por eso a mí me habían dicho que la hemoglobina es una hemoproteína, la parte proteica es la globina, pero la parte hemo no es Claro. la proteína, digamos, entonces por eso no se dice hemoglobina. Claro, claro, por eso, la globina. Pero quiero aclarar que por ahí globina encontremos en otro lugar, como globina, formando parte de otra molécula. Y entonces, Claro. ¿está bien? Como que es un poquito más genérico. Pero está bien, la globina, está bien, no está mal. Globina, ¿qué más? Ribosomas. No, un ribosoma tiene proteínas, pero no ¿No es son un... nucleoproteínas? De hecho, sí, el ribosoma tiene proteínas, pero principalmente está hecho de ARN. Igualmente no estamos hablando, yo quiero una proteína con nombre. Si me dijeras, por ejemplo, me podrías decir histonas, que son... Actina, profe. ¿Cómo? Actina. La eso es un actina. aminoácido. No, Actina, miotina. Lisina, actina, gamma globulina. actina. Bueno, gamma globulina. Miosina. La gamma globulina está bien, solo que no es una proteína, sino que es un grupo. Porque gamma globulina son muchas. ¿Está bien? Es distinto. Es como decir... Lisina, ¿Cómo? lisina, La glicina es un aminoácido. La prolactina. La prolactina es una proteína. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prolactina 9. Miosina. 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 El fibrinógeno es una proteína. Una proteína. La fibrina es una proteína derivada del fibrinógeno. Es decir, Profe, si pongo en Google 20, las 20 proteínas más importantes, me dice cisteína también. Ya sé que es un aminoácido, pero ¿las nombra o no? ¿Cuál es la diferencia? proteína te dice... No, para. La Sí, cisteína dice como proteína. sí, me pone acá las 20 proteínas No, más lo que importantes, dice- ácido glutámico, No, esos ¿no? son aminoácidos. Para. Escúchame. Pusiste Sí. aminoácidos, no proteínas. O Ahí pusiste puse. los componentes. Si te dice ácido glutámico es otro aminoácido. Esos son Ah, ¿de acuerdo? Eso bien, vale para todos. Cuando usen el Google, miren bien lo que... sí, ¿Está bien? Miren bien. El ok. Internet es un muy buen lugar, Claro, como, pero hay que leer lo que uno está viendo y asimilarlo y entenderlo. Eso que me claro, estás... porque dice ejemplos de proteínas, me pone y son justo 20 y está la No, los 20 caseína. aminoácidos. Lo que vos me estás leyendo ahí son 20 aminoácidos. Sí. Glicina, Ah, ok. cisteína, ácido glutámico, ácido aspartico, todo eso que está ahí son aminoácidos, son los 20 aminoácidos del organismo. Lo que debe estar diciendo ahí es, las proteínas están constituidas por 20 aminoácidos. Listo. Ah, Es lo que estás diciendo, listo. es lo que dijimos antes, ¿está bien? Es un aminoácido. Listo. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces decíamos que proteínas. Entonces, todas estas proteínas que ustedes me nombran, y que perfecto, hemos hecho una lista de proteínas, ¿para qué hice todo esto de la lista? No me interesa la lista de proteínas, por supuesto, que no me interesa, pero son proteínas de las que muchas de las que vamos a hablar, pero a lo largo del año. Pero lo que sí me interesa es lo siguiente. ¿Qué determina cómo es una proteína o sus características? Lo determina la secuencia específica de aminoácidos. O sea que las proteínas tienen secuencias específicas de aminoácidos, ¿de acuerdo? Secuencias específicas de aminoácidos, y esa secuencia es la que determina de qué proteína estamos hablando. Y además determina cuál es la función de esa proteína.
Entonces, para que una proteína se llame albúmina, tiene que tener una secuencia específica de aminoácidos. Si la secuencia específica de aminoácidos no se respeta, eso ya no se puede llamar albúmina. Ojo, ojo al piojo. Existen variaciones de algunas proteínas. Es decir, hay algunas proteínas que pueden tener algún aminoácido de más o que pueden tener un aminoácido cambiado de lugar y entonces cumplen con la misma función, son parecidas y entonces les llamo por ahí de la misma manera. ¿Está bien? O de forma parecida. Pero tengo que aclarar, por ejemplo, la insulina humana es muy parecida a la insulina bovina. Por eso la puedo usar, por ejemplo, en seres humanos, o la porcina. Pero no es exactamente igual. Las dos son insulina, pero tengo que aclarar, una es insulina humana, se llama insulina humana, y la otra se llama insulina porcina. ¿Está bien? Pero las dos pueden servir, porque si yo la utilizo en un humano, sí, ya sé, son muy parecidas, pero no son exactamente lo mismo. Entonces, como no son exactamente lo mismo, tengo que aclarar que una es porcina y la otra es humana. Y entonces ahí sí tengo aclarado. ¿Está bien? O sea que las dos son insulina, pero no son exactamente iguales. Bien, dicho esto, la propiedad de que una proteína es una proteína, las propiedades que tiene la proteína están dadas por la secuencia de aminoácidos. O sea que la secuencia de aminoácidos es lo que vale. Ahora, con 20 aminoácidos puedo formar centenas de proteínas. ¿Está bien? Y hay proteínas que pueden diferir una de otra en 10 aminoácidos, en 5. ¿Está bien? Una proteína que tiene 50 aminoácidos puede diferir de otra en 5 aminoácidos o en 3. ¿Está bien? Y ya es otra proteína. Es decir, que la secuencia de los aminoácidos es la que determina de qué proteína estamos hablando. O sea que a las proteínas les podríamos, imaginariamente, se me ocurre a mí, les podríamos dar un nombre que fuera el específico. Entonces podríamos llamarle a una proteína con el nombre de todos los aminoácidos que la componen. Entonces por ahí, no sé, una proteína cualquiera y le llamo, esta es la proteína G. O proteína asparagina, glicina, histidina, histidina, ácido glutámico, ácido aspartico. Es decir, nombro todos sus aminoácidos. ¿Está bien? Podría llamarla de esa manera también. No se hace, pero quiero decir con esto que es tan específico la secuencia de aminoácidos para determinar, es tan específica la secuencia de aminoácidos para determinar de qué proteína estamos hablando, que de hecho podría ser el nombre de la proteína. O sea que la proteína podría llamarse como su secuencia de aminoácidos. No sucede así porque es engorroso y no sucede así porque las proteínas fueron descritas antes que sus composiciones químicas. Así que nada, eso no va a pasar. Pero quiero que quede claro que la secuencia de aminoácidos entonces es la que determina de qué proteína estamos hablando en primera instancia y cuáles son sus propiedades. Bien, entonces las proteínas son secuencias de aminoácidos como se ve acá. Bien, ahora la secuencia inicialmente de un aminoácido pegado al otro determina lo que se llama la estructura primaria. Es decir, que todas las proteínas tienen una estructura primaria. Son cadenas de aminoácidos. O sea que yo puedo estirar toda la proteína y formar una cadena de aminoácidos. Esa cadena de aminoácidos corresponde a la estructura primaria. Tomé. ¿Cómo? No, perdón, me olvidé de apagar el... No, pensé que era una pregunta, no hay problema. Entonces, la estructura primaria es la secuencia de aminoácidos. ¿Está bien? Los aminoácidos que componen una proteína. Si yo cambio de lugar los aminoácidos, entonces la proteína ya no es la misma. Ya no va a ser la misma por su cadena inicial. Luego esa cadena de aminoácidos, donde están unidos unos con otros, ¿qué le pasa? Se retuerce sobre sí misma, gira sobre sí misma. Gira sobre sí misma. O sea que los aminoácidos giran como formando una especie de tirabuzón. ¿Está bien? Ese giro, que se llama alfa hélice, ¿sí? Una hélice alfa o alfa hélice o acordeón, como dice acá, está dado principalmente por lo que decíamos antes, por los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno que se forman entre un átomo y otro, entre un aminoácido y otro, van haciendo que los aminoácidos se vayan rotando uno respecto del otro en la medida que voy avanzando en la cadena de aminoácidos. A esa estructura se le llama estructura secundaria. Entonces tengo la estructura primaria dada por la cadena de aminoácidos. La estructura secundaria dada por la rotación entre un aminoácido y el subsiguiente. Estructura secundaria. Luego tengo
la estructura terciaria. Una vez que tengo la cadena y la tengo rotada sobre sí misma, la cadena se pliega. Se pliega la cadena como si fuera esto. Se pliega. Ese pliegue le da una forma espacial a la proteína. ¿Está bien? Ese pliegue está dado principalmente por uniones justamente de tipo puente disulfuro y puentes de hidrógeno. Los puentes de disulfuro son similares a los puentes de hidrógeno y se producen, en vez de utilizar hidrógeno para unir, es decir, en vez de utilizar la carga de las zonas que tienen hidrógeno, carga negativa y carga positiva, se utiliza el azufre. Es parecido, se llaman puentes disulfuro. También son puentes débiles que se rompen fácilmente. Que se rompen fácilmente, exactamente. Son puentes parecidos a los puentes de hidrógeno, son puentes disulfuro y puentes de hidrógeno también, pero en este caso aparecen los puentes disulfuro, que son los aminoácidos que tienen azufre, tienden a reunirse y entonces forman unos puentes parecidos a los de hidrógeno. No son iguales, ¿eh? Bueno, para nuestro caso no vamos a entrar más en detalle, porque no tiene sentido, pero la cuestión es que esos puentes, junto con los puentes de hidrógeno, hacen que la estructura que estaba girada sobre sí misma empiece a tender a unirse de una manera, como si fuera esto así. Como si fuera esto así. ¿Está bien? Esto podría ser entonces una proteína, ahí, una proteína enrollada sobre sí misma. Las proteínas, es muy importante la forma que tengan espacial, porque la función está estrictamente ligada a la forma espacial. ¿Está bien? La proteína está, para que cumpla su función, tiene que tener una forma específica. Si le cambia la forma, la proteína no sirve, ya no funciona. ¿De acuerdo? Por eso una proteína desnaturalizada no funciona. El calor puede desnaturalizar las proteínas. Las concentraciones de hidrógeno en un medio, o sea el pH, pueden desnaturalizar proteínas, pueden cambiarle la forma y hacer que no funcionen. ¿De acuerdo? Que no funcionen bien. La temperatura, decía, puede cambiar. Fíjense, por ejemplo, temperaturas muy altas en nuestro organismo por mucho tiempo pueden empezar, o por un tiempo prolongado, pueden empezar a desnaturalizar proteínas y perdemos función. Por eso una fiebre de 43 grados es incompatible con la vida, porque empiezan a desnaturalizarse las proteínas, entre otras cosas. Lo mismo cuando cambia la acidosis, por ejemplo, cuando cambia el pH del organismo y entramos en acidosis, es decir, está muy ácido, también se pueden desnaturalizar nuestras proteínas y no funcionar, y entonces eso puede ser incompatible con la vida. ¿Por qué? Porque las proteínas pierden su forma. Al perder su forma, pierden su función. ¿De acuerdo? Bueno, forma terciaria. Entonces, la cadena, forma primaria. La cadena la cadena rotada sobre sí misma, secundaria. La cadena plegada ahora, estructura terciaria. Y hay proteínas que tienen más de una cadena. Por ejemplo, por ahí habían nombrado, a ver, alguna de estas, la insulina. Ahí está. La insulina, por ejemplo, es una de las que están acá. Hay un par que tienen más de una cadena, pero la insulina tiene más de una cadena. Tiene dos cadenas. Entonces la insulina está hecha de dos cadenas. También es una proteína. También cada cadena está plegada en forma de alfa hélice y cada cadena tiene su forma terciaria, pero a su vez una cadena se acomoda con otra, y eso entonces ya no le llamamos estructura terciaria, sino estructura cuaternaria, cuando hay más de una cadena peptídica, cuando hay más de una cadena de aminoácidos. O sea que las proteínas tienen estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿De acuerdo? Bueno. Perdón. Todas las proteínas tienen las cuatro, bueno, menos la última, las primeras tres estructuras. Tienen las primeras tres. Y la cuarta solamente tienen las que tienen más de una cadena. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahí tenemos las proteínas. Ahora, Sara, ¿para qué sirven las proteínas? Bien. Fue una risa sarcástica. Espera que quiero mirar. Perfecto. Bueno, función estructural. Por supuesto, nosotros ya vimos función estructural, ya vimos función estructural, por lo menos en dos cosas.
dentro de una célula. Función estructural, ¿en qué pueden cumplir función estructural? Los lípidos. No. Estamos hablando de Ah, proteínas. sí, yo decía en general, perdón. En general, los prótidos pueden cumplir función estructural, sí. Pero nosotros ya vimos algo de estructura. Y entonces yo pregunto, ¿qué vimos de estructura relacionado con proteínas? ¿Qué cosa podía formar estructura? El citoesqueleto. El citoesqueleto perfecto de todas las células. Todas las células tienen un citoesqueleto que entonces cumple función estructural. Y además, vimos otra cosa con función estructural de proteínas. ¿Qué más? Proteínas de la membrana. Membrana. De la membrana plasmática, en realidad de todas las membranas. Pero de la membrana plasmática tenemos proteínas, por supuesto, y esas proteínas tienen funciones específicas también, sí, pero también forman estructura, porque si yo saco todas las proteínas de la membrana plasmática, me quedan unos agujeros que son inviables, hacen la célula inviable, es decir, hacen la célula una estructura incompatible con la vida. Entonces forman parte de la estructura de la membrana. Estructura es todo lo que, justamente todo lo que es tocable, palpable, ¿no es cierto? Bien, entonces, porque ocupa un lugar, entonces forman eso las proteínas. Bien, si las analizo a las proteínas tanto de la membrana como el citoesqueleto, voy a encontrar estructuras que tienen, voy a encontrar cadenas de aminoácidos que están rotadas sobre sí mismas y que están plegadas sobre sí mismas, y que si tienen otra cadena van a estar también unidas una con la otra. O sea que voy a encontrar eso. De eso está hecho el citoesqueleto, de eso está hecho las membranas. Bien, las proteínas de membrana. Función catalítica. Esta la voy a dejar para después. Le hago el asterisco ahí. Función catalítica. La dejo en costado. Función reguladora. Muchas proteínas y péptidos, muchas proteínas, muchos péptidos y muchos aminoácidos tienen función de regulación porque se utilizan como señales. Por ejemplo, ustedes nombraron acá, a ver, la prolactina, por ejemplo, acá está. La prolactina es una hormona que se fabrica en la hipófisis y tiene actividad sobre la glándula mamaria, por ejemplo. Entonces, es una proteína que circula por la sangre y tiene una actividad a distancia, es decir, la hipófisis le está diciendo a la glándula mamaria que haga una actividad a través de una proteína. ¿Está bien? Cumple una función de regulación del organismo. Una proteína. O un aminoácido, como la hormona tiroidea, que la fabrica la glándula tiroides, un aminoácido modificado que circula por la sangre, con el cual la glándula tiroides le dice a todas las células del cuerpo, chicos, aumenten el metabolismo basal consumiendo oxígeno. La orden que les está dando. Es decir, que señalización es regulación. Muy bien, entonces, señalización, regulación, proteínas, prótidos, en forma de proteína, en forma de aminoácido, de péptido, lo que uno quiera. Bien, función reguladora. Luego tenemos función inmunitaria. Claro, por supuesto, todo el mundo sabe. Ahora están de moda. Tenés el coronavirus, ¿tuviste coronavirus? Yo me acabo de recomponer del coronavirus. ¿Cómo? Ayer me dieron el alta del coronavirus. Perfecto, muy bien, le dieron el alta. Espero haber hecho inmunidad. Ah, mira vos qué interesante, espero haber hecho inmunidad. ¿Y cómo vas a corroborar si hiciste inmunidad? Y tendría que, no hay un análisis. Hacer un análisis para ver si tenés ¿Y un análisis de qué? de sangre. De sangre. Perfecto. ¿Y qué buscamos en la Anticuerpos. 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 Los anticuerpos, ¿qué son? Cuando se pide el anticuerpo, fíjense, miren lo que se pide. Cuando yo pido un anticuerpo, por ejemplo, pido así.